Bien. Este nuevo material que se edita y publica para los cursos del Departamento de Inserción Social del ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería UDELAR les muestra los códigos generales, los códigos básicos para la representación de equipamiento, maquinaria, piezas o el conjunto, y lo denominamos planos mecánica naval producción. Recordamos a los estudiantes que es común estos códigos generales para todas las carreras, así como lo es también el ejercicio que se plantea para el ejercicio que se plantea, el ejercicio que se les plantea como ficha teórica. Este es el cuadro que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que hemos manejado para agrimensura, para civil, en el cual en mecánica naval producción, como lo mismo que en civil, ustedes pueden ver que se incorporan los nuevos datos del dibujo de ocultas, piezas cortadas, materiales, la representación de uniones. En este caso vamos a sumar como código de representación a soldadura el caso de la rosca, la representación convencional o simplificada de rosca, movimiento, que en este caso se suma, y nuevamente se realiza a través de proyecciones ortogonales mediante cortes generales y detalles que en este caso no van a ser necesariamente detalles constructivos, sino que van a ser detalles para ensamblar o fabricar o modelar o maquinar las diferentes piezas. Pasamos entonces a ver una primera diapo y recordamos que los códigos que vimos la semana pasada para representación de civil se retoman, o sea, cómo se representan los perfiles normalizados, las piezas cortadas, los ejes, la numeración de las piezas, la indicación de los títulos, la indicación de los planos de corte, las secciones, todos esos datos se retoman, ¿verdad? Se toman, son iguales para mecánica, para los códigos de la representación de piezas, de equipamiento, maquinaria, y vamos a ver aquellos que tienen una diferencia y nuevos. En este caso tenemos, ¿verdad?, un conjunto, y en este conjunto ustedes pueden ver que se está dando la numeración de las piezas, que se puede dar en sentido horario, como se muestra en este ejemplo de la norma UNIT, o podía ser también en el sentido, ¿verdad?, en el orden en que se ensamblan las piezas. Un segundo concepto es que tenemos nuevamente los ejes donde se van a ocupar, donde se van a, perdón, a ubicar, ¿verdad?, elementos, puntos de unión o huecos como acá. Luego tenemos que el eje de simetría de la pieza se usa para representar la mitad vista, que podía tener ocultas, en este caso no lo tiene, y la mitad derecha, que está cortada, o sea, muestra el interior de la pieza. Y lo otro que les mostramos acá, esto debería estar, al tener cotas, ¿verdad? En este caso lo que se está mostrando es el eje, la numeración de las piezas, la pieza cortada, y lo otro que le mostramos acá es que cuando las piezas se repiten, ¿verdad?, tienen el mismo número, el 8, aunque estén ubicadas en diferente posición, y que cuando hay varias piezas que están agrupadas, entonces, como acá, por ejemplo, tuerca, tornillo, arandela, se numeran todas a continuación y se hace una sola señalización. Bien, o sea que aquí vimos entonces varios de los códigos que ya teníamos y vimos un concepto nuevo de cómo se enumeran. Ya no es solamente mostrar las piezas, no mostrar solamente las piezas, sino que puede ser también en el sentido o en el orden en que se ensamblan. Y aquí tenemos, ¿verdad?, varios de las ítems que vimos con civil, proyección ortogonal, varios cortes vistas, se suma este concepto de sección que no habíamos visto antes, cantidad de cortes vistas secciones, en este caso también, obviamente, son 2 o más, porque los objetos son tridimensionales y solamente, como el caso de esta imagen que vimos antes, ¿verdad?, sería imposible conocer cómo es todo el objeto. Por eso se necesitaría más datos.
la simetría, y la simetría vamos a ver que tiene más opciones, las vamos a ver más adelante en otras diapos, no es solamente para mostrar la simetría y realizar un lado y el otro no. Piezas cortadas, aquí hay un parcialmente es igual a civil y otra parte no, pero aparecen dos conceptos que es cortes parciales, ampliaciones. A partir del número 10 empiezan a aparecer, ¿verdad?, otros temas, ¿verdad?, salvo soldadura, que habíamos visto la vez pasada y la representación es igual. Luego empiezan a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuevos ítems que profundizan o amplían los códigos que habíamos visto de civil. Aquí tenemos el caso que habíamos visto la vez anterior, que era una vista, cuando teníamos el objeto o varias piezas, era una vista que no la cortaba, se señalaban las ocultas, se acotaba toda la pieza, no las ocultas, y se ponía el título, la numeración de las piezas y de dónde se indicaban otras. Luego teníamos el concepto de corte, que en este caso el concepto de corte, a diferencia de civil, que era el perímetro de la sección con trazo más grueso, acá es todas las líneas, ya sea lo cortado, el perímetro que marca la sección, que delimita el perímetro de la sección cortada, y también las aristas vistas, o sea, las que estarían por delante o por debajo, si fuera un corte horizontal, de mi plano de corte. Aquí sí ya se pueden acotar, ¿verdad?, las piezas, las secciones de las piezas cortadas, pero aparece un nuevo concepto que es el de sección, que si el plano de corte se ubica en la misma ubicación, en la misma posición, en en las mismas coordenadas, en el mismo plano que el corte, se denomina, se le asignan las mismas letras. Y la sección, como ustedes pueden ver acá, que en civil no se acostumbra a usar, no es que esté impedido, pero en realidad no hay casos en los cuales fuera necesario usar una sección, lo que hace es que solamente indica, ubicadas a la distancia real que corresponde con el eje, y se puede acotar, solamente indica lo que secciona el plano de corte, no indica las aristas como en los cortes que están por delante. Y esto es debido, como pueden ver en esta pieza que es más compleja, es una sola pero es más compleja, que acá tenemos el corte y acá tenemos la sección. Es para que la pieza resulte más fácil de comprender. Cuando yo hago una sección, elimino varias líneas, ¿verdad?, varias aristas, y eso permite entonces comprender la pieza más rápidamente, si bien no da la relación con todo el conjunto. Bien, acá estamos viendo nuevamente el rayado de las piezas, ¿verdad?, que es a 45 grados, y en este caso tenemos que podemos usar nuevamente, como vimos al inicio entonces, teníamos vistas, cortes, secciones, y en el caso de cortes podemos usar la mitad, visible o no, derecha o izquierda, cortada para mostrar el interior, y la otra mitad vista, o sea, desde el exterior de la pieza, sin cortarla. Pero aparece un nuevo concepto que en civil también no se acostumbra a usar, en construcción no se acostumbra a usar, en estructuras no se acostumbra a usar, que es cortar parcialmente la pieza, como aparece en la vista A. En la vista A, si ustedes observan, disculpen, voy a poner el puntero pluma, si ustedes observan, tienen acá una línea, y esta línea se representa quebrada, ¿verdad? Es una línea de grosor, y se puede representar así, con un trazo discontinuo, como si fuera mano alzada, en el cual no se hizo un corte total, sino que se hizo un corte parcial para mostrar un sector de interés, y el resto es sin cortar, es la vista desde afuera. En el corte B aparece otro concepto, acá teníamos pieza, corte parcial, y en este caso tenemos ampliación. ¿Ampliación qué significa? Ampliación significa que hago un zoom y entonces veo a una escala, que puede ser incluso una escala ampliada, puede ser 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, como podía ser, por ejemplo, el caso del diseño de una rosca, en la cual yo dibujo un círculo
para identificar el sector, le asigna una letra A, B, C, independiente de las letras de los cortes o de las vistas, y luego próximo a donde dibujo el total en el conjunto, donde muestro la ampliación, dibujo ese mismo círculo con una ventana gráfica, ese mismo círculo, pero con una escala que tenga menor ampliación, menor reducción que la del corte o la de la vista, o la de una sección podía ser, y muestro entonces cómo serían, ¿verdad?, esas piezas que en el conjunto no sería posible. ¿Y esto cuándo se usa? Bueno, se usa cuando no tiene sentido dibujar todo el conjunto o toda la pieza a una escala, por ejemplo, como acá 1:1 o 2:1. Por ese motivo se hace ampliación. O sea que acá ya sumamos entonces concepto de a corte vista, cortes vistas, le sumamos corte parcial y le sumamos el concepto de ampliación. Pasamos a una diapo siguiente, en la cual mostramos cómo se identifica en el caso de mecánica cuando no se dibuja toda la pieza. Vieron que en los casos anteriores estas dos líneas horizontales no estaban, era simplemente el eje, lo volvemos a mirar, era el eje de la pieza, ya sea que yo dibuje, esta parte la dibuje, o no la dibuje, ¿verdad? Se entiende que es simétrica en este caso y yo muestro este sector y este sector. Cuando yo no quiero, cuando lo dibujo cortado o vista me refería, ¿no? Puede ser toda vista, toda cortada con el eje o mitad vista y mitad cortada. Cuando yo no quiero dibujar la mitad izquierda o la mitad derecha de esa pieza simétrica, entonces le trazan, la norma indica que se le debe trazar dos líneas horizontales, ¿verdad?, perpendiculares a 90 grados a ese eje. E incluso podía ser que si toda la pieza fuera simétrica, ¿verdad? Fueran los dos, en el sentido de los dos ejes simétrica, se dibujara solamente una cuarta parte de la pieza y sí se debería dibujar entonces las líneas horizontales que indican la simetría, que indicarían que es simétrica hacia la izquierda, teniendo media circunferencia, y que a su vez es simétrica hacia la parte inferior, digamos, de esa media circunferencia, o sea que sería un espejo hacia abajo, teniendo entonces que esa pieza sería un círculo, sería totalmente, se reconstruiría totalmente. Si la pieza no fuera simétrica, por ejemplo, hacia la mitad total, sino que fuera solamente esta cuarta, este cuadrante, este segundo cuadrante, estas dos no se dibujarían, se dibujaría solo esto, indicando que esta es la parte que se reconstruiría. Bien, pasamos a los cortes de piezas. Ya vimos las diferentes opciones para representarlo: cortes, vistas, secciones, cortes parciales, ampliación y simetría, dejando una parte sin representar en mecánica. Ahora, numerar las piezas, ahora pasamos a ver cómo se representan esas piezas cortadas. Vuelvo a repetir que en este caso, tanto el perímetro del corte como las líneas o las aristas que que estuvieran por delante, que no estuvieran cortadas, que estuvieran por delante de ese plano de corte, se dibujan todas con el mismo grosor, que es el mayor grosor, la proporción 4. Acá tenemos entonces piezas de pequeño espesor, como habíamos tenido en civil, se respeta lo mismo, se rayan a 45, cuando tenemos dos piezas como acá, ¿verdad? O como acá, cuando tenemos dos piezas que están justapuestas, se delimita cada una de ellas con ese grosor proporción 4 y se rayan a la misma distancia las líneas a 45 grados en un sentido y a la misma distancia, ¿verdad?, entre sí las líneas a 45, pero en el otro sentido. Ahora, ¿qué sucede? Este era el caso que habíamos visto, ¿verdad? Una y otra tienen contacto y rayo en un sentido y en el otro.
Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una tercera pieza yuxtapuesta? Cuando tenemos una tercera pieza yuxtapuesta, ya no podemos rayar en un sentido y en el otro, entonces lo que la norma indica es que se elige uno de ellos y se raya con una distancia menor o con una distancia mayor de la que se había elegido inicialmente para las otras dos piezas. En este caso yo seleccioné una distancia menor porque fue lo que PowerPoint me admitió, pero podía haber sido en esta pieza, ¿verdad? Que les estoy marcando acá con los puntitos rojos, una distancia mayor que esta, que es la que yo seleccioné. ¿Qué otro concepto tenemos? Bueno, tenemos el concepto de cuando tenemos, la norma dice que cuando tenemos superficies grandes, y no especifica grandes, ¿verdad? Deja a criterio de uno que sería una superficie de grandes dimensiones, en ese caso se puede o se debe dibujar el interior de la pieza blanco, libre. En este caso, para que se entienda, no se dibuja una línea, ¿verdad? No se hace el contorno, no se dibuja el contorno, por acá no se dibujaría una línea, no se dibuja el contorno, porque podría entenderse como otro código. Esto actualmente en AutoCAD es bastante más difícil porque porque yo tendría que hacer un rectángulo o la forma que tuviera la pieza, ¿verdad? Con desfase en AutoCAD, hacia el interior a una determinada distancia, luego hacer un sombreado de este sector y eliminar o poner en una capa que esta línea, ¿verdad?, que generó esa forma interior para dejar en blanco, no fuera visible. Pero se puede aplicar lo que dice la norma o también rayarla toda, que no imposibilita que se comprenda. Otro concepto es que no hay diferentes tramas. En mecánica, en civil, perdón, ¿se acuerdan que teníamos tramas para los diferentes materiales, para hormigón, para madera, para hormigón armado, para hormigón visto, para mampostería, para piedra? Para materiales aislantes. En este caso, en mecánica, no hay distintos materiales, ¿verdad? Todos los materiales se representan igual, excepto que ustedes tengan una goma, por ejemplo, o que tengan algún material aislante. Ahí tampoco se respeta el código UNIT, sino que se le hacen puntitos o una trama cuadriculada una trama diferente en ese sector. O sea que ahí vemos también una diferencia, ¿verdad? Con respecto a civil. Bueno, dejamos esos códigos generales que vimos y pasamos a ver perfiles, ya dijimos, perfiles normalizados que tienen la misma representación. Pasamos a ver caños. En este caso, en caños o en tubos, ¿verdad? Sean barras macizas de la sección que sea o huecos, como son los tubos, la representación también es la misma para civil. Yo en civil no lo quisimos decir para no hacer el teórico muy largo, pero esta representación es similar, es igual en civil. Entonces acá tenemos, bueno, cuando tenemos la sección, se representa, si es vista, se representa blanca, con los ejes, con la forma que tenga y sus dimensiones. Si es cortada la pieza o seccionada, se representa, como ya vimos, con el rayado a 45 grados en el caso de mecánica, y si fuera en el caso de civil, de acuerdo al material. Ahora, ¿qué pasa cuando lo vemos en este sentido, o sea, en el sentido longitudinal al caño? Sea la sección cuadrada o sea circular. Bueno, en este caso muchas veces para representarlo sucede que el caño tiene una longitud, en este sentido, en el largo, ¿verdad? Que para poder representar correctamente los espesores y para poder representar correctamente su diámetro o la sección, implicaría, bueno, usar una escala con poca reducción y el largo de esa pieza
tal vez no muestra nada, porque a lo largo de la pieza, ¿verdad?, no tiene, no tiene ninguna unión, ni varía su sección, sino que su sección es continua, como aparece en este ejemplo, y como aparece en el ejemplo del tubo. Entonces ahí lo que se acostumbra es cortarlo. Si es circular y macizo, se corta como se muestra acá, con este 8 en el cual la mitad se raya y la otra mitad se raya una mitad y la otra mitad enfrentada. En el caso de que fuera una pieza hueca, se marca como oculta la parte que está de su sección y también se corta. Cuando se acota la dimensión total o se indica la dimensión total del caño. Cuando se escribe acá la dimensión, se escribe, se edita la cota y se escribe la dimensión total. Bien, si el caño estuviera, por ejemplo, cortado, ¿verdad? Si fuera este eje estuviera cortado, en este caso se representaría todo esto rayado y esta línea sería con un trazo, ¿verdad?, del mismo tipo, pero también se cortaría de esta forma. Repito, esto también se aplica en construcción. Bueno, ahora tenemos piezas continuas, ¿verdad?, de largo y que no hay un cambio en la sección, ¿verdad? Pero que las secciones cambian, ¿verdad? Entonces acá vemos que se puede representar con un trazo discontinuo, con un trazo discontinuo, ¿verdad? Con un trazo libre, como les estoy mostrando acá. El largo nuevamente desde este punto hasta este punto se marca la cota real, o como aparece acá, ¿verdad?, con un trazo similar al que se corta en albañilería o en civil. ¿Qué pasa cuando hay elementos que se repiten? Bueno, cuando hay elementos que se repiten, ¿verdad?, en civil se acostumbran a representar todos. Puede ser, ¿verdad?, en un caso de alguna correa, que se marque solo el eje, pero difícilmente se eliminan o se evitan. En este caso, también para simplificar el dibujo, la norma lo que dice es que se ubican con los ejes, como está acá, pero que acá marca el eje para ubicarlo, y se dibujan uno o dos, nada más que para indicar sus diámetros, y dar sus cotas, su ubicación, sus cotas, mostrar cómo es ese punto, porque podía ser un punto de unión, podía ser un hueco, podía ser un punto donde se inserta otra pieza, se ensambla otra pieza, pero luego los restantes basta solamente con marcar el eje y bueno, acotar el ángulo de uno de ellos para saber que eso se repite. Cuando es una pieza, como en este segundo caso, ¿verdad? También en sentido longitudinal se indica 1, 2, el primero, el último, y también el eje de la ubicación. Así que acá tenemos otro cambio. Piezas, ¿verdad?, que tienen una longitud que la sección de la pieza, para mostrarla correctamente, implicaría que esto tuviera una sección, ¿verdad?, un largo importante, pero que no muestra nada, porque la sección es la misma, entonces se puede acortar esa pieza, hacer un stretch de esa pieza, y luego cuando tengo elementos repetidos, se marca 1, 2 y el eje. Pasamos a la representación de piezas, pero ahora con diferente sección, y ahora ya no sé, en este caso, se podía cortar la pieza también, ¿verdad?, por acá y se entendería, pero en este caso lo que se quiere marcar es diferentes secciones. Entonces tenemos, una forma es, como ustedes ya saben, marcar el plano de corte, en este caso hay un plano de corte A, B, C, D, o sea, cada vez que cambia la pieza de sección, se está mostrando cómo se está haciendo un corte. Las flechitas, como siempre, indican hacia dónde va mi vista, de dónde yo miro, o sea que en este caso estoy mirando en todos los cortes de izquierda hacia derecha, y por lo tanto acá luego a la derecha de toda la pieza, como en este caso, o podía ser a la izquierda, se dibuja cada una de esas secciones con la misma escala o la misma proporción, y se indica A, B, B, C, C, D, D. Y acá si ustedes miran, vieron que acá tiene una muesca, y la muesca acá aparece punteada, o sea que es correcto el plano de corte y el lugar que está,
pero además de correcto el lugar que está, hacia dónde mira, o sea que la flecha esté indicando que mis ojos miran de acá, mi ojito mira de acá, ¿verdad? Hacia de izquierda a derecha, porque la muesca está hacia el lado izquierdo. Bien, otro caso es, por ejemplo, indicar el corte, como aparece acá, y sobre el mismo eje del corte, indicar cómo es la sección. Entonces ya no tengo que poner las letras, vieron que acá las letras no aparecen, acá tampoco, sino que se indica arriba de la pieza, del lado de arriba de la pieza o del lado de abajo de la pieza, o si la pieza se dibujara en vertical de esta forma, se podría indicar a la izquierda de la pieza o a la derecha de la pieza. No necesariamente tiene por qué estar en horizontal. Puede estar la pieza dibujada en vertical y yo dibujaría entonces a la izquierda o a la derecha esas secciones. Pasamos a otra diapo en la cual vuelven a mostrarse secciones, pero en este caso toda esta pieza, ¿verdad? Tiene una sección regular y yo secciono la pieza, vuelvo a indicar con la flecha hacia donde miro y entonces lo que yo estoy viendo, este ancho es este ancho, esta arista es esta arista que cruza por acá, ¿verdad? Y esta profundidad es la que yo desconozco, que es la profundidad de la pieza que viene hacia, digamos, hacia donde yo, hacia el fondo de la pantalla. Bueno, en este caso tenemos otra representación similar que le puse a la anterior, ¿verdad? La que habíamos visto, al segundo caso que habíamos visto que se representaba en la parte inferior, ¿verdad? A este caso yo les pasé en la siguiente pieza para que lo vieran más grande, con los ejes, con las líneas de corte, ¿verdad? Cómo se representa con una escala ampliada. Y eje, como siempre, raya punto. Pasamos a otra sección. En este caso, la sección, como ejemplo que les muestro, es un gancho, en el cual tenemos parte que muestra que es una pieza maciza, como acá, o sea, un corte parcial. En estas dos vistas, luego tenemos que se indican, como siempre, las vistas, como miran, lo mismo que habíamos visto en construcción, pero acá se indica la posición, 1, 2, 3 y 4, posiciones en las cuales el gancho, ¿verdad? Cuando es la curvatura del gancho, cambia su sección. Y acá tenemos que la sección es una elipse, y cuando pasamos a esta posición, la sección acá se achata, ¿verdad? Y acá pasa a tener esta forma que se repite prácticamente acá y que se repite acá. O sea que en vez de cortar y hacer secciones dibujadas acá, si se es posible, se proyecta, se rebate, como en el caso de los perfiles, ¿se acuerdan que se rebatía? Sobre la misma pieza. O sea, rebatir significa que yo corto por este plano de corte y lo giro y lo muestro sobre la misma pieza. En los otros casos, esta era imposible o muy difícil mostrarla acá porque hubiera ocupado prácticamente la totalidad. O esta pieza circular, mostrarla acá, ¿verdad? Hubiera sido confuso. O esta, mostrarla acá, hubiese sido confuso mostrar ese círculo. En este caso, es más claro mostrarlo sobre la misma pieza. Pero se podría hacer aparte también, como les mostré recién, al costado. Bueno, ahora ya estamos terminando y pasamos a ver un ejemplo y qué dice la norma con respecto al movimiento. Muchas piezas de mecánica, muchos equipos, mucha maquinaria tienen movimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una palanca, podría ser un volante, ¿verdad? En este caso es una palanca que indica el movimiento y se representa. Hay diferentes tipos de línea y también una nomenclatura o una forma de representar el movimiento. Entonces, primer concepto para representar el movimiento. Se representa dos posiciones de la pieza. Las dos posiciones tienen que ser extremas. Quiere decir que en este ángulo que yo marcaría acá, que va con este arco, que va desde este punto a este punto con esa flecha y ese arco, y yo debería marcar el ángulo, ¿verdad?
una posición es extrema y es la otra posición extrema. Una de ellas se marca con trazo, la pieza se marca con todos sus detalles, ¿verdad? Si se quiere hacer un rebatimiento de la pieza como acá, similar a como vimos el gancho, si se quiere cortar una sección como acá, el corte II, ¿verdad? Que muestra cómo es la manija, ¿verdad? Que permite el movimiento, o podía obviarse eso, pero la pieza se muestra, repito, con trazo continuo, grosor mayor, visto o cortado, si tuviera un corte parcial, podía hacerse también, podía hacerse una ampliación, toda la pieza. Se marca el eje de la pieza y se marca los ejes donde se da el movimiento. En la otra posición extrema, que es esta que les estoy marcando acá con este garabato en rojo a la izquierda, es lo que les marca, ¿verdad?, solamente el perímetro de la pieza, lo más simplificado posible que permite entenderla. Y el trazo, si ustedes miran, ya no es raya punto, sino que es raya dos puntos, para indicar ese perímetro. Y luego se marca este eje con raya punto, sí, desde donde se estaría, ¿verdad?, llevando el movimiento a través de esta manija, este volante. Esta raya punto que aparece acá, les digo que significa terminación superficial, ¿verdad? Pero que no lo vamos a ver en este teórico. Lo aclaro para que no hayan confusiones. Bueno, ese es el movimiento. Repito, dos puntos extremos, las dos ubicaciones extremas. En una de ellas se marca toda la pieza con el detalle, los grosores, rebatimiento, piezas cortadas, ampliación, cortado parcial, secciones, cotas, todo lo que se quiera. El eje, ¿verdad? Y el punto donde se da el nodo, donde se da el movimiento. Luego se marca con un arco, ¿verdad? A partir de ese eje y del eje donde va a estar la posición extrema, el ángulo con trazo continuo y el eje cómo se va a estar esto raya punto, de dónde a dónde se va a trasladar con el arco este que muestra de dónde a dónde. No necesariamente siempre tiene que ser un arco, por ejemplo, puede ser en vertical o en horizontal. Yo puedo tener que algo se traslada en vertical o horizontal, entonces marco una posición extrema, la otra posición extrema, y luego marco esta altura, que es el movimiento de este eje a este eje. Y lo mismo podía ser en horizontal. Bueno, y por supuesto que se muestra en el plano en el cual se da el movimiento, en este caso en un corte vertical o en una vista vertical. Y luego la otra posición, como dijimos, que era simplificada. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo ya no tengo, como en este caso, una posición extrema, que es un ángulo, ¿verdad?, menor a 360 grados? ¿Qué pasa cuando tengo un ángulo de 360 grados? Entonces la representación es igual porque se marca una posición extrema, como aparece acá, y en un punto intermedio, en cualquier otro punto de todo su recorrido, se marca la pieza simplificada con línea, dos puntos. Ahora la flecha de finalización ya no va a estar acá. Si este fuera el punto de inicio y de finalización, la flecha va a estar acá. No es necesario poner 360 grados porque es notorio, ¿verdad? En este caso, cómo gira, y los demás datos son iguales. Bien. Vemos algo de acotado para finalizar. Se acota, los números se escriben, siempre se acota paralelo a la pieza. Los números, como vimos en albañilería y en civil, se escriben sobre la línea de cota y a la izquierda de la línea de cota, siempre. Y el límite de cota, en estos casos, siempre va a ser una flecha. Se acostumbra a acotar en milímetros. Por defecto, pero igual se indica en mecánica, se acota en milímetros. Los diámetros o los radios se pueden acotar dentro de la pieza, se tiene que acotar la distancia para poder saber dónde está ubicado, ¿verdad?, ese hueco o ese punto donde va a haber una unión u otra pieza, pero se marca con estas dos flechas o se le pone Fi 20 o diámetro 20, en este caso 20 milímetros. Las ocultas ya sabemos que no se acotan, se acotan aquellos elementos vistos
o cortados totalmente. El otro concepto importante es que empiezan a aparecer tantas líneas de cota. ¿Se acuerdan que en albañilería eran no más de 3 o 4? Si teníamos 5 ya estaba incorrecto. Bueno, acá no, acá se acostumbra a usar, acotar tipo escalera, ¿verdad? Se acostumbra a acotar todas las líneas de cota que yo necesite, porque lo que se busca es que no se crucen líneas de cota, que no se repitan líneas de cota, ¿verdad? En este caso, a diferencia de albañilería, ¿se acuerdan que teníamos la total de un lado y podíamos tener la total del otro, y era mejor tenerla, las ventanas de un lado y las ventanas del otro? En civil también se acostumbra a acotar, repetir las líneas de cota. En este caso no, y nuevamente es por el mismo concepto que hemos visto inicialmente. Las piezas son muy complejas, el conjunto de las piezas es muy complejo, entonces se trata de solamente colocar las líneas de cota necesarias. Y pasamos a mostrarles otro acotado, tal cual yo les dije. En este caso, por ejemplo, esto es circular, y entonces se puede acotar por acá adentro diciendo que es Fi 5 milímetros, luego este diámetro Fi 15, el diámetro que sigue Fi 20, 25 y 27. Y no se está acotando estas distancias parciales, porque todos estos diámetros que están acá, el Fi ya permite conocer cómo sería la pieza en profundidad, más allá de que se represente, y también se sabe que es a partir de este eje. Bien, acá les muestro que nuevamente marca que es el diámetro, podía ser el radio, entonces se le escribe R, se puede acotar dentro como está acá, o fuera de la pieza como está acá, y cuando tenemos una curvatura, se marca la curvatura acotando con una ampliación o directamente en la pieza, pero este sería el punto a partir del cual se traza, ¿verdad?, ese arco. Este sería el punto para el 3 a partir del cual se traza esa curvatura. Bien, hay otros videos que es tipo de plano, rosca, y más adelante vamos a subir otros para los casos específicos de mecánica naval y producción. No se olviden de ver sobre todo el teórico de roscas. Muchas gracias.